Vatican has to be one of the most secret organizations in the history of the world. El Vaticano es donde se encuentran las oficinas principales de la Iglesia Católica. La larga historia del Vaticano ha dado lugar a varios secretos cuidadosamente ocultos, algunos de los cuales son bastante aterradores. The Vatican not commenting on this now because in our research we found that in the past they have talked about the possibility of UAP. The idea of discussing extraterrestrial life is something they would probably rather not do. Únete a nosotros mientras exploramos los secretos oscuros que el Vaticano no quiere que sepas. Genocidio en Ruanda. La sociedad ruandesa históricamente ha estado dividida en tres grandes grupos étnicos: los Hutus, los Tutsis y los Twa. Aunque estas diferencias eran a menudo fluidas, las tensiones políticas y sociales crecieron con el tiempo, lo que resultó en conflictos empeorados por el control colonial y la política poscolonial. Para el momento del genocidio, las enemistades profundamente arraigadas entre la mayoría Hutu y la minoría Tutsi habían crecido, lo que resultó en violentos enfrentamientos. El asesinato del presidente Juvenal Habyarimana, el 6 de abril de 1994, cuando su avión fue derribado, desató una serie de disturbios generalizados. Los extremistas Hutus aprovecharon este suceso para iniciar una campaña coordinada contra la población Tutsi. La Iglesia Católica Romana era una institución religiosa importante en Ruanda, con una proporción considerable de la población identificándose como católica. Con una presencia tan fuerte, la Iglesia ejercía un poder considerable sobre la vida social y política. Algunos miembros de la Iglesia fueron cómplices del genocidio, ya sea participando activamente o ignorando los crímenes cometidos contra los Tutsis. Algunos miembros de la Iglesia ruandesa han sido acusados de incitar violencia, fomentar el odio y no proteger a las personas vulnerables. Se alega que algunos funcionarios religiosos ayudaron a grupos extremistas hutus que cometieron el genocidio activamente. Según las denuncias, miembros de la Iglesia asistieron a reuniones planificadas con grupos de milicianos y proporcionaron refugio a los extremistas hutus. Durante el genocidio, muchos tutsis buscaron refugio en las iglesias. Trágicamente, algunos edificios religiosos se convirtieron en mataderos. En algunos casos, las personas que buscaban refugio fueron traicionadas o asesinadas por aquellos que juraron protegerlas. El caso más notable fue en la iglesia de Nyarubuye, donde miles de tutsis fueron asesinados mientras buscaban seguridad. Según informes, el clero local podría haber estado involucrado en estas traiciones. Tras el genocidio, ciertos líderes de la iglesia fueron acusados de colusión y participación en la matanza. Varios sacerdotes y monjas fueron arrestados y procesados por su involucramiento en los asesinatos. En ciertos casos, la Iglesia ha reconocido sus fallos durante el genocidio. En 1999, los obispos católicos ruandeses emitieron una declaración condenando la violencia y pidiendo sanación y justicia. El ejército de exorcistas del Vaticano, un resurgimiento del ritual antiguo. El exorcismo se originó en antiguas tradiciones religiosas de muchas civilizaciones, pero se estructuró de manera particular en el cristianismo primitivo. El Nuevo Testamento de la Biblia tiene descripciones de Jesús realizando exorcismos, lo que ayudó a establecer la práctica en la tradición cristiana. A lo largo de la Edad Media, la Iglesia institucionalizó los procedimientos de exorcismo, y numerosas publicaciones como el Rituale Romanum proporcionaron a los sacerdotes instrucciones para realizar exorcismos. Durante la Ilustración y el crecimiento de la razón, la creencia en la posesión y la necesidad de exorcismo disminuyó en gran parte de Europa y América del Norte. La vergüenza relacionada y el escepticismo sobre los trastornos de salud mental contribuyeron a la caída de la práctica. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XX, hubo un aumento notable en el interés por lo oculto, la espiritualidad y los fenómenos paranormales, lo que permitió un renovado interés por los exorcismos. En las últimas décadas, el Vaticano ha reconocido un número creciente de denuncias de posesión y la necesidad de exorcismos. Los informes de personas que sufrían graves angustias psicológicas y espirituales impulsaron a la Iglesia a reconsiderar su enfoque hacia estos desafíos. El Vaticano ha tomado medidas para garantizar que los exorcistas estén adecuadamente preparados y equipados para manejar estas situaciones,
integrando la instrucción teológica con el cuidado pastoral, consideraciones sobre salud mental y evaluaciones psicológicas. El Vaticano ofrece sesiones de formación específicas para sacerdotes que deseen convertirse en exorcistas, enseñándoles a distinguir entre casos de posesión y trastornos psiquiátricos. Los cursos frecuentemente enfatizan la comprensión tanto de la teología como de la psicología para ofrecer una terapia holística a aquellos que buscan ayuda. En 2014, el Papa Francisco subrayó la necesidad del exorcismo para tratar el mal y urgió a los sacerdotes a mantenerse alerta en sus tareas. Papas terribles. El lado oscuro del papado. El Papa, como la máxima posición en la Iglesia Católica Romana, tiene una larga y complicada historia que incluye momentos de gran liderazgo espiritual, así como debates morales y éticos. A lo largo de la historia, varios papas han sido considerados particularmente infames o temibles por sus actividades, que con frecuencia pusieron el poder personal, la ganancia política o la corrupción por encima de la enseñanza espiritual y el bienestar de la comunidad eclesiástica. Alejandro VI asumió el papado en medio de la corrupción y es ampliamente considerado uno de los papas más notorios de la historia debido a su nepotismo abierto, inmoralidad sexual y maniobras políticas. Reconoció a sus hijos, Cesare Borgia y Lucrecia Borgia, y utilizó su estatus para obtener poder e influencia para su familia. Sus actos causaron una enorme indignación y una imagen empañada. Julio II, también conocido como el Papa Guerrero, priorizó la fuerza militar y política por encima de la espiritualidad. Emprendió batallas militares para ampliar los territorios de los estados pontificios. León X fue infame por su estilo de vida extravagante y el gasto excesivo, que con frecuencia fue financiado por la venta de indulgencias. Algunos papas autorizaron el uso de la Inquisición para combatir la herejía y la disidencia, lo que resultó en una persecución generalizada, torturas y ejecuciones de aquellos etiquetados como herejes. Los legados históricos de estas personalidades han provocado intentos dentro de la Iglesia para rectificar las injusticias pasadas, fomentar el cambio y mantener estándares éticos. Los precedentes negativos establecidos por estos papas alimentaron los esfuerzos de reforma dentro de la Iglesia. La corrupción y el fallo moral influyeron en el surgimiento de movimientos clave de reforma, especialmente la Reforma Protestante en el siglo XVI. La jubilación raramente vista de los papas. La jubilación de los papas ha estado marcada por la tradición, el ritual y, en ciertos casos, la controversia. Históricamente, el Papa ha ocupado un cargo vitalicio en la Iglesia Católica Romana, y la renuncia o jubilación de un Papa ha sido algo inusual. El Papa Benedicto XVI renunció en 2013, lo que lo convirtió en el primer Papa en hacerlo en casi 600 años. Tradicionalmente, los papas sirven de por vida, y el cargo se considera una responsabilidad sagrada más que un trabajo que se pueda dejar. Esta visión se basa en el concepto de sucesión apostólica y la continuidad de la función papal. Antes de Benedicto XVI, el último papa en renunciar fue el Papa Gregorio el XII en 1415, durante un período de conflicto dentro de la Iglesia. Esto hace que la decisión de jubilación de Benedicto sea significativa y notable en la historia papal. Aunque la jubilación de Benedicto XVI desató un debate, ha habido algunos casos históricos de renuncia papal, pero son inusuales. El Papa Benedicto XVI renunció debido a preocupaciones de salud y a la comprensión de que un papa debe ser capaz de cumplir con sus deberes de manera adecuada. Cuando un papa decide jubilarse, la notificación generalmente se hace por medios formales. La decisión suele ir acompañada de una declaración pública en la que se exponen las razones de la abdicación. Después de renunciar, el Papa sigue siendo una figura importante, a menudo referida como Papa emérito. Después de que un Papa se retira, comienza el proceso de elección de un nuevo Papa, conocido como el cónclave. Los cardenales de todo el mundo se reúnen en la Capilla Sixtina para elegir al nuevo Papa. Este proceso está definido por el secreto y la tradición, ya que los cardenales se retiran hasta que se elige a un nuevo Papa. Papa Benedicto, el XVI, un nazi. El Papa Benedicto, el XVI, nació el 16 de abril de 1927 en Marktel am Inn, Baviera, Alemania. Creció en la Alemania nazi
y durante su adolescencia fue reclutado en la Juventud Hitleriana, lo cual era obligatorio para todos los jóvenes en la Alemania nazi. Aunque Ratzinger fue miembro de la Juventud Hitleriana en su adolescencia, él mismo afirmó que no fue voluntario. A menudo describió su vida temprana bajo el gobierno nazi como represiva, enfatizando cómo las experiencias moldearon su perspectiva. A medida que la Segunda Guerra Mundial avanzaba, Ratzinger fue reclutado en el ejército alemán en 1945. Sirvió brevemente antes de desertar y regresar a su pueblo durante la guerra. Su servicio militar estuvo marcado por la presión y la falta de compromiso ideológico, más que por un apoyo agresivo a la ideología nazi. Tras la guerra, Ratzinger siguió una carrera en la teología, convirtiéndose en sacerdote en 1951 y luego ocupando varios cargos dentro de la Iglesia Católica, incluyendo profesor de teología, arzobispo de Múnich y eventualmente cardenal destacado. Ratzinger se hizo conocido por sus contribuciones intelectuales a la teología católica y las posturas de la Iglesia, particularmente durante el Concilio Vaticano II. El 19 de abril de 2005, fue elegido como el 265º Papa con el nombre de Benedicto el XVI. Su pontificado hizo énfasis en la fe, la razón y la urgencia de resolver los problemas actuales en la Iglesia y la sociedad. Durante su papado, Ratzinger abordó con frecuencia temas relacionados con la historia de la Iglesia, especialmente su vínculo con la Alemania nazi. Expresó arrepentimiento y pidió disculpas por la implicación de la Iglesia durante el Holocausto. Tras su elección y a lo largo de su pontificado, trató de mejorar las relaciones interreligiosas, particularmente con la comunidad judía, mientras reconocía las tragedias del Holocausto. Los huérfanos de Duplessis. Los huérfanos de Duplessis son un grupo de personas en Quebec, Canadá, que fueron colocadas en orfanatos a mediados del siglo XX, principalmente debido a las políticas del gobierno provincial, particularmente las lideradas por el primer ministro Maurice Duplessis. Los huérfanos son recordados por sus experiencias horribles y las atrocidades que sufrieron mientras estaban bajo cuidado, especialmente en las décadas de 1940 y 1950. El gobierno de Quebec, bajo Duplessis, implementó medidas que resultaron en la separación de niños de sus familias, especialmente aquellos considerados indeseables. Esto incluyó a niños de familias de bajos ingresos, individuos con dificultades de salud mental y aquellos que eran considerados incontrolables. La frase huérfanos de Duplessis se refiere a estos jóvenes, muchos de los cuales no eran huérfanos reales, sino que fueron separados de sus familias por diversas razones. Muchos de estos establecimientos eran gestionados por la Iglesia Católica y, trágicamente, han surgido innumerables relatos de abuso físico, mental y sexual de los niños por parte de las autoridades y personal de la Iglesia. Tras los descubrimientos sobre el abuso de los huérfanos de Duplessis, ha surgido la necesidad de rendir cuentas y hacer justicia. En 1993, el gobierno de Quebec llegó a un acuerdo con algunos de los niños y ofreció una disculpa. Directrices para los sacerdotes que engendran hijos. La Iglesia Católica Romana requiere el celibato de sus sacerdotes, considerándolo como una dedicación a servir a Dios y a la Iglesia sin las distracciones de la vida familiar. Se espera que el celibato permita a los sacerdotes concentrarse únicamente en sus responsabilidades pastorales y espirituales. Cuando un sacerdote engendra un hijo, generalmente se considera una violación significativa del voto de celibato. El sacerdote debe informar a sus superiores sobre el problema y buscar consejo y ayuda dentro de la Iglesia. El obispo local o la autoridad eclesiástica puede evaluar la situación y ofrecer terapia pastoral, enfatizando el apoyo moral, espiritual y emocional. La Iglesia Católica quiere que cualquier sacerdote que tenga un hijo sea responsable del bienestar del niño. Esto puede proporcionar apoyo tanto financiero como emocional. Se puede aconsejar a los sacerdotes que establezcan una relación con sus hijos dentro del contexto de sus circunstancias, enfatizando la importancia del bienestar y la educación moral del niño. Dependiendo de las circunstancias, un sacerdote que engendra un hijo puede enfrentar sanciones canónicas, incluida la laicización, especialmente si hay un patrón de violaciones del celibato o si el caso se maneja de manera inapropiada. El Tribunal Secreto del Vaticano.
Particularmente en casos de herejía, transgresiones morales y problemas relacionados con el clero, el Tribunal Secreto del Vaticano generalmente hace referencia a los procedimientos judiciales de la Iglesia Católica Romana. Aunque algunos podrían referirse a elementos de la gobernanza de la Iglesia o procedimientos judiciales como secretos, la frase puede ser engañosa, ya que estos procedimientos generalmente incluyen varios grados de confidencialidad en lugar de un secreto absoluto. La Congregación para la Doctrina de la Fe es uno de los departamentos más importantes del Vaticano que maneja la herejía y las preocupaciones doctrinales. Originalmente llamada la Santa Oficina, esta congregación está bajo la dirección del Papa y supervisa la preservación de las enseñanzas católicas. Los casos que implican pecados mayores contra la fe, como la herejía, la apostasía y el comportamiento inapropiado por parte de miembros del clero, son manejados por la CDF. El sistema legal de la Iglesia Católica, el derecho canónico, ofrece una estructura para la adjudicación de casos. Los juicios pueden requerir investigaciones, entrevistas y debates sobre las pruebas ofrecidas. A diferencia de los procesos judiciales seculares, estos juicios no son públicos en el mismo sentido. Más bien, se realizan dentro del marco del sistema legal de la Iglesia, con confidencialidad a veces preservada para salvaguardar las reputaciones de las personas involucradas. Aunque la Iglesia ha mantenido durante mucho tiempo un grado de secreto sobre sus procedimientos judiciales, esto no siempre se traduce en un tribunal secreto. Más bien, la privacidad de las personas involucradas y la gestión de temas delicados se benefician del anonimato. Las preocupaciones sobre el escándalo, la opinión pública y el tratamiento pastoral de los involucrados llevan al Vaticano a decidir mantener algunos eventos en secreto. Las acciones del Vaticano han sido reconocidas en varias situaciones muy publicitadas, incluidos aquellos relacionados con escándalos de abuso sexual dentro del clero, donde la Iglesia ha sido criticada por su tratamiento de estos problemas. Operando con falta de transparencia en estas circunstancias, el Vaticano ha sido atacado y muchos ajenos a la institución piden más responsabilidad. ¿Es beber un pecado? El tema de si beber es un pecado para cualquiera, incluido el Papa y otros miembros del clero, es complicado y sutil. Depende de una variedad de circunstancias, incluyendo el contexto del consumo, las preferencias personales del individuo y las doctrinas de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no prohíbe estrictamente el uso de alcohol. En cambio, fomenta la templanza y el consumo responsable. El consumo excesivo de alcohol, que resulta en embriaguez, se considera inmoral ya que deteriora el juicio y conduce a acciones destructivas. El vino tiene un valor profundo en la fe católica, especialmente en el contexto de la Santa Comunión, donde el vino se usa metafóricamente para representar la sangre de Cristo. Como líder espiritual de la Iglesia Católica, se espera que el Papa demuestre comportamientos consistentes con la doctrina de la Iglesia. Aunque se le permite beber, se supone que lo hará de acuerdo con los principios de moderación y autocontrol. Los comportamientos del Papa, incluido el consumo de alcohol, pueden ser visibles para el público, lo que influye en las impresiones sobre el clero y las creencias católicas. Como resultado, cualquier consumo de alcohol debe equilibrarse con su responsabilidad como líder moral y espiritual. En muchas culturas, especialmente en la cultura italiana, donde se encuentra el Vaticano, el consumo moderado de alcohol es común y socialmente aceptable. La percepción del alcohol varía considerablemente entre culturas y sociedades. Se espera que el Papa respete y proteja las costumbres locales mientras promueve la moderación en todos los aspectos, incluido el consumo de alcohol. En última instancia, el carácter pecaminoso de beber, ya sea para el Papa o para cualquier otra persona, depende del contexto y la intención. Beber con sensatez, siguiendo los estándares de la comunidad y evitando el exceso, son aspectos importantes. Los misteriosos archivos secretos del Vaticano. Los archivos secretos del Vaticano, también conocidos como el Archivum Secretum Vaticanum en latín, son un importante depósito de documentos y registros históricamente significativos de la Santa Sede, ubicados en la Ciudad del Vaticano. A pesar de su nombre, el término archivos secretos con frecuencia lleva a malentendidos sobre la naturaleza de la colección, que no está destinada a ser clandestina de la manera en que el público podría creer. En cambio, los archivos contienen registros históricos valiosos reunidos a lo largo de décadas.
incluyen una colección significativa de materiales que datan de más de un milenio, incluidos los documentos papales, documentos oficiales y los registros de los papas anteriores. Estos escritos arrojan luz sobre la gobernanza, la política y los eventos históricos que han influido tanto en la Iglesia Católica como en la historia mundial. Los archivos contienen materiales de eventos importantes como la Reforma, la Contrarreforma y varios concilios de la Iglesia. Los académicos e historiadores frecuentemente buscan acceder a estos documentos para estudiar la historia religiosa, política y cultural. Históricamente, el acceso a los archivos secretos del Vaticano ha estado limitado a académicos e investigadores certificados que buscan estudios académicos. Sin embargo, en los últimos años, el Vaticano ha intentado ampliar el acceso a ciertos registros históricos, permitiendo que una audiencia más amplia investigue su contenido. La leyenda de la Papa Juana. Según antiguas tradiciones, la Papa Juana nació en Inglaterra y se disfrazó de hombre, como erudita y monja, para obtener acceso a conocimientos y oportunidades que en ese tiempo no se les permitían a las mujeres. Según la historia, ella se dirigió a Roma y sobresalió en estudios teológicos antes de convertirse en un miembro respetado del clero. Su brillantez y carisma la impulsaron hasta el papado, donde reinó durante la temprana Edad Media, que comúnmente se sitúa en el siglo IX. La leyenda termina con un giro dramático. El género de Juana se revela cuando da a luz durante una procesión, revelando su identidad al público. En algunas versiones de la historia, ella es asesinada de inmediato o sufre un destino catastrófico, mientras que otras versiones afirman que fue exiliada o forzada a esconderse. El sorprendente final de la historia ha añadido a su continua popularidad, representando tanto el desafío a las normas de género como las complejidades de los roles de las mujeres en la Iglesia. Casos de abuso sexual. Los casos de abuso sexual que han surgido dentro de la Iglesia Católica han sido un grave escándalo que ha sacudido la institución hasta su núcleo, y el caso de Brendan Smith, un sacerdote irlandés, es uno de los varios que ha recibido atención. Brendan Smith era un sacerdote católico en Irlanda, sirviendo en la diócesis de Kilmore. Durante finales del siglo XX, se hizo conocido por sus acciones abusivas con jóvenes. Las acusaciones de abuso sexual contra Smith surgieron en las décadas de 1970 y 1980. Se le acusó de manipular y abusar de varios niños durante varios años. A pesar de las numerosas acusaciones, se permitió de manera controvertida que Smith continuara con su ministerio. Fue transferido de parroquia en parroquia, un procedimiento conocido como pasar el problema, que era común en muchas diócesis en ese momento. Finalmente, Brendan Smith fue destituido de su puesto en 1994, tras un clamor público sobre sus acciones. En 1997, enfrentó cargos criminales y fue condenado por abuso sexual infantil, recibiendo una sentencia de prisión. Las revelaciones sobre las actividades de Smith provocaron una gran indignación en Irlanda, lo que generó un llamado a la rendición de cuentas dentro de la Iglesia Católica. El caso atrajo más atención sobre cómo la Iglesia manejó las acusaciones de abuso, particularmente la práctica de reubicar a los sacerdotes acusados en lugar de resolver eficazmente las preocupaciones. Bajo el Papa Francisco, la Iglesia Católica ha intentado abordar la epidemia de abuso sexual clerical de manera más abierta. Él ha reconocido los fracasos de la Iglesia al responder a los incidentes de abuso y ha abogado por medidas que promuevan la rendición de cuentas y protejan a los niños. Capital del crimen del mundo. El Vaticano es frecuentemente considerado un refugio de paz y espiritualidad, lo que hace que el concepto de que se le designe como capital del crimen parezca contradictorio. Sin embargo, las representaciones mediáticas, particularmente en el contexto de escándalos y actividades criminales, han dado lugar a tales caracterizaciones. El Vaticano ha estado involucrado en varias controversias financieras a lo largo de los años, incluyendo cargos de mal uso de fondos, lavado de dinero y mala gestión financiera. Uno de los escándalos más conocidos fue el escándalo del Banco Vaticano en la década de 1980, que incluyó acusaciones de corrupción y vínculos con la mafia italiana. La Iglesia Católica ha sido sacudida por varios escándalos de abuso sexual que involucraron a miembros del clero,
así como acusaciones de encubrimientos sistemáticos por parte de funcionarios de la Iglesia. El manejo de los casos de abuso por parte del Vaticano ha provocado una considerable crítica, incluyendo acusaciones de involucramiento y negligencia. Varios altos funcionarios del Vaticano han sido acusados de corrupción, abuso de autoridad y mala conducta sexual. Tales eventos agravan las opiniones negativas sobre la gobernanza y el liderazgo de la Iglesia Católica. La acumulación de escándalos ha dañado la reputación de la Iglesia Católica y del Vaticano, erosionando la confianza entre los fieles y generando preocupaciones sobre la autoridad moral de la institución. Tráfico de nazis a un lugar seguro. Durante la Segunda Guerra Mundial, las acciones del régimen nazi resultaron en el asesinato de 6 millones de judíos y millones de otros considerados no deseados. Después de la rendición de Alemania en 1945, muchos nazis y colaboradores intentaron evitar la justicia por sus crímenes. A lo largo de la guerra, el Vaticano se mantuvo neutral, lo que le permitió servir como mediador en una variedad de problemas internacionales. Tras la guerra, surgieron sospechas de que miembros de la Iglesia Católica y el Vaticano ayudaron a nazis y criminales de guerra a huir de Europa. Según informes, existían redes que permitían a algunos nazis emigrar a América del Sur, principalmente a Argentina, donde podían esconderse de las autoridades. Los Ratlines eran las rutas de escape utilizadas por los nazis y sus cómplices para huir de Europa. Estos caminos eran a veces facilitados por personas o grupos simpatizantes, particularmente organizaciones religiosas. Según ciertos historiadores, algunas de estas rutas operaban con el respaldo tácito o directo de fuerzas dentro de la Iglesia Católica, permitiendo que personas notables como Adolf Eichmann y Joseph Mengele escaparan. El involucramiento del Vaticano y la Iglesia en estos hechos ha sido retratado en diversos medios, incluidos libros, documentales y películas sobre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, los cuales reflejan las complejidades y dilemas morales de la época. Estoy seguro de que algunas de estas revelaciones te sorprendieron. ¿Cuál de ellas te sorprendió más? ¿Por qué no nos lo cuentas en los comentarios de abajo? Bueno, eso es todo por ahora. Si te gustó este video, por favor, danos un me gusta y déjanos saber en los comentarios lo que piensas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se suban. Eso es todo por ahora.